visualizar los videos, pero sí pudieron tener acceso. Recording in progress. ¿Sí se escucha? Sí, profe, Sí, la verdad sí. que no requerí ver los videos, entonces pues no sé muy bien. Ok. Bien, el día de hoy vamos a trabajar, ahora vamos a hacer la proyección de una obra desde un muro pantalla o desde una pantalla, un poco para empezar ya a visualizar o a obtener sombras, ¿sí? A partir de una ubicación, de una hora específica, para hacer pues prácticamente la proyección, el comportamiento de ese objeto, ¿sí? En diferentes momentos. La intención es hacer en el solsticio, ¿sí? Hacer una proyección en el equinoccio y también en el solsticio de invierno para ver el comportamiento. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una pantalla, ¿sí? Seguimos trabajando en la montea como un elemento o una herramienta de dibujo, ¿sí? Para poder trazar el elemento, ¿sí? Recuerden que vamos a trazar, vamos a ver 5, algo más alto, 7. Bien, estoy dibujando más o menos un muro pantalla, más o menos estoy proporcionando al tamaño de la hoja. Son 7, 14 aproximadamente las dimensiones. Y vamos a hacer una perforación, aproximadamente aquí. Como si tuviéramos pues una pantalla con una perforación, es decir, un vano de una ventana, ¿no? Voy a poner en amarillo para que se pueda remarcar bien los elementos. Sí, también. Bien. Ahora este primer ejercicio lo vamos a hacer con el resultado, ¿sí? O más bien el análisis del solsticio. Vamos a copiar aquí. Solsticio de verano. 8 horas, ¿no? En la mañana. Ahora, lo que tengo que hacer es, pues, traducir o transmitir ese ángulo,
¿sí? Por eso me voy a apoyar con la montea. La montea solar. Le voy a colocar aquí para obtener el ángulo que necesitamos. Recuerden que la montea solar la dibujamos la sesión pasada. Y ahorita lo que yo voy a requerir ahorita es prácticamente el ángulo, ¿sí? Vamos a obtener el ángulo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es tomar, ¿sí? El punto en la hora, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos está indicando que es el solsticio de verano a las 8 de la mañana, ¿no? Bien. Entonces vamos a tomar el ángulo. Si se dan cuenta, bueno, por la ubicación del sol, tenemos un ángulo mucho más pronunciado, ¿sí? Vamos a ver, vamos a sacar, por ejemplo, el de las 8 de la mañana, tomando la referencia. Aquí, bueno, tenemos el solsticio de verano, que es, si se dan cuenta, es un sol mucho más inclinado, ¿sí? A diferencia de un sol de un equinoccio, ¿sí? Está más intermedio, y un solsticio, ¿sí? Un solsticio de invierno, que es pues una inclinación mucho mayor, ¿no? Bien, voy a quitar un poquito aquí la montea del solar para empezar a transmitir lo que son los, los ángulos, más bien la proyección. Voy a poner en una calidad de línea de proyección para que no se confundan los trazos, ¿sí? Y podamos ir obteniendo la sombra que estaría arrojando ese objeto o ese muro pantalla. Ahí tenemos ya los 4 puntos.
de lo que sería el vano. Tenemos también lo que es la proyección de la altura, ¿sí? Que es lo que nos va a arrojar la distancia pues de la misma sombra. Voy a tomar como referente este ángulo para determinar la proyección de la sombra. Más o menos es este largo, ¿sí? Esta es la intersección. Después una línea horizontal para delimitar la proyección de la sombra. Otra línea. Empezar a delimitar pues el objeto. Bien, voy a poner también un poco de nomenclatura para que nos ayude a identificar los puntos. Sí, vamos a ver. Y nomenclatura en los otros puntos como sombra arrojada. Vamos a delimitar esta altura.
Voy a también enumerar estos puntos para que nos quede claro. Bien. Ahí estamos obteniendo prácticamente la proyección de la sombra en ese horario, ¿no? Es un muro pantalla con una perforación de un vano. Tenemos la nomenclatura ABCD, también vista en planta como ABCD prima. Sí, y la otra es EFGH, como los 4 puntos encontrados, ¿sí? Donde la luz solar sobrepasó el vano, ¿sí? Para iluminar cierta sombra, o cierta zona, perdón, y lo demás es una sombra del mismo sol. Aquí la iluminación que se está aplicando es un sol en la época de verano, ¿sí? Un solsticio de verano a las 8, pero a las 8 de la mañana, y ese sería el resultado, ¿sí? De ese, pues de esa proyección de luz, ¿sí? A través del apoyo de la mantea solares, como encontramos pues estas representaciones, ¿no? Bien, en este caso vamos a hacer el mismo ejercicio de la pantalla con 3 horarios diferentes, ¿sí? Ahorita vamos a seleccionar los horarios
para que veamos, bueno, el comportamiento de la luz, ¿sí? Y el comportamiento de la sombra en los tres momentos que son los solsticios, los solsticios y el equinoccio. Bien, vamos a quitar este. Bien, para no ocupar mucho papel, podemos usar este aquí a un lado, hacer el otro acá. Lo único que va a cambiar es el ángulo de la luz, ¿no? Solsticio de verano a las 8. Bien. Sí, ese es con el objetivo de aprovechar ahí un poco más el papel. Vamos a hacer el solsticio de verano. Aquí vamos a hacer lo mismo. Solsticio de verano, pero a las 12. Perdón. A las 12 y también vamos a tener a las 4, ¿sí? A las 4, a las 16 horas, ¿no? Para que veamos cuál es el resultado en ese momento, ¿sí? Aquí ya vimos, bueno, la proyección de la sombra en la planta. Aquí vamos a ver cómo se va a deformar en base a la inclinación del muro pantalla, ¿sí? Bien. Permítame tantito. A las 16 horas, ¿no? Este va a ser a la inversa. Este va a ser un sol ya de la tarde. Vamos a un poco a modificar el ángulo, ¿sí? Ahora vamos a tener, bueno, voy a borrar aquí esto. Vamos a tener un sol muy diferente, ¿sí? Porque ahora va a ser en otro sentido. Perdón, los puntos no van a
a variar, pero sí va a cambiar lo que sería la proyección de la sombra. Vamos a borrar esto. Para obtener esa proyección. ¿Sí? Bien. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, ya vimos que tenemos el ángulo. Vamos a transmitir ahora. Vamos a volver a poner la montea solar. Sí, para poder definir, sí, ahora ese ángulo, sí, de el sol, sí, ahora en un sol de la tarde, que sería de las 16 horas, sí, bien. Ahora estamos con el mismo solsticio, ¿sí? Es decir, que los ángulos o los datos los tomamos de de la trayectoria solar que se genera en el solsticio, ¿sí? Bien, voy a trazar un punto, de las 16. Vamos a sacar un espejo. Vamos a obtener estas proyecciones. Si se dan cuenta, un sol de la mañana, ya un sol de la tarde, ¿sí? Diferente posición. Sí, vamos a sacar esta proyección de sombra. Bien, también vamos a ir poniendo la nomenclatura para no perdernos.
mover esto. Aquí. Y empezar a obtener prácticamente los datos de la proyección, el resultado. Este sería el primer punto. Aquí bajamos. Este es un primer localización de puntos. Este es el A. Sí, sí.
Bien, ahí están ya ubicados el punto A, B, C, D. Que son la sombra proyectada con esa inclinación. Aproximadamente son muy similares por el tipo de inclinación, por el ángulo que tiene en ese momento el sol. Sin embargo, cuando hacemos ese ejercicio en los diferentes momentos, ¿sí? Ya sea en el equinoccio o en el solsticio, pues se alarga un poco más la proyección, ¿sí? O se acorta según el horario y según también la inclinación del sol. O sea, a mayor inclinación, es decir, pues se alarga más lo que es la proyección, ¿sí? Es decir, la sombra. Es una sombra más, por ejemplo, si fuera un rayo más inclinado, obviamente esto se crece, cae en este punto aproximadamente, este se larga y bueno, se toma como referencia el ángulo. Para obtener, ¿sí? Si se dan cuenta, se modifica totalmente la proyección de la sombra. Bien, vamos a checar la altura. El vano. Una.
Vean que, aunque es muy parecida, muy similar, esta es un poco más alargada con relación a la primera en un horario de las 8, ahora en un horario de las 16. Estamos tomando las referencias de este recorrido. A diferencia del equinoccio de primavera y el solsticio de invierno, ¿sí? Son diferentes recorridos, diferentes ángulos que se tendrán que pues obtener para poder determinar esta proyección de la sombra, ¿sí? En ese horario, en esa fecha, ¿sí? Debido a la trayectoria solar, ¿no? Y la idea es entender, ¿sí? Cómo en cada uno de los momentos, bueno, se tiene este muro pantalla que está recibiendo los rayos solares desde una, digamos, una orientación este-oeste, y este sería el resultado del sol, ¿sí? El sol de la mañana a las 8 en esa posición, ¿sí? Y en el otro caso, bueno, un sol de la tarde, es decir, tenemos diferente posición, ¿sí? Ahora desde otro ángulo de las 6 de la tarde. Bien. Bien, este es lo que es la proyección de la sombra, el ejercicio, y la idea es que se pueda obtener en los otros momentos, ¿sí? Una cosa es, este es el resultado en el solsticio de verano, tener en el equinoccio, el otro es en el equinoccio, y en el solsticio. Solsticio de invierno. Bien, ahí tenemos lo que vamos a hacer como ejercicio, ¿no? Tenemos el ejemplo del solsticio de verano a las 8, del solsticio de verano a las 16 horas, y tenemos que ahora obtener esas mismas proyecciones, pero en diferentes momentos. En el equinoccio de primavera, que es esta trayectoria, digamos, la trayectoria intermedia, y en el solsticio de invierno, que es la trayectoria que está, bueno, más cercana hacia la orientación sur, ¿sí? Y que además la inclinación, si regresamos a la montea, la planta, ¿sí? Con respecto a la orientación, recordarán que esa inclinación se debe a los 19 grados, que es la latitud de la ciudad de Jalapa. Sabemos que hay diferentes latitudes, ¿sí? Y que están georreferenciadas con el eje del Ecuador, ¿sí? Y ahí es donde tenemos pues ese resultado, ¿no? A su vez, nosotros estamos utilizando esas trayectorias para obtener, ¿sí? El ángulo del rayo solar y poder sacar proyecciones de esta muro
muro pantalla para poderlo transmitir en una, en este caso es en la Montea. Nos estamos apoyando con la Montea como una herramienta de dibujo bidimensional que nos permite pues obtener vistas, en este caso la vista de la sombra, ¿sí? En un cierto momento, ¿no? Bien, ¿dudas hasta aquí? Lo que tendremos que hacer es hacer este mismo ejercicio, pero en diferente horario, ¿sí? Igual, aquí se va a repetir el de las 8, el de las 16, el equinoccio, perdón, el equinoccio va a ser a las 16 horas, En total serían 6, ¿no? Me imagino. ¿sí? 8 y 16, y en el solsticio 8 y 16, ¿sí? Para ver, obviamente, al cambiar la trayectoria y en cambiar, bueno, el horario va a ser el mismo, pero cambia la trayectoria, veremos las diferentes posiciones. ¿Sí se entendió hasta aquí? Sí, de mi parte sí. Ahora, adicionalmente, les voy a mostrar otra técnica que vamos a ver en la siguiente sesión, pero bueno, quiero ir adelantando este punto porque es otra de las técnicas que vamos a ver, que es el famoso gomón. Voy a dejar de compartir y voy a descargar déjame ver si están por aquí. Déjenme ver el manual para que le demos una revisada.
Ya se logró ver. Bien. Bien, este es le llaman Gomón, que es una herramienta para también hacer análisis solar. Nosotros lo vamos a ocupar en su momento. Ahorita nada más quiero mostrárselos para que ustedes lo vean. Esta es construcción y empleo de Gomón, indicador solar universal. Se construye a base de un cartón, ¿sí? Se imprime lo que es todos estos elementos gráficos, ¿no? Que es las fechas, incluso aquí están los horarios, ¿no? De 8 a 16. Se imprime en un cartón, se pega, se le pone, este es un palillo que se le llama estilete. Estas son unas piezas donde se coloca los grados, ¿sí? La inclinación que tiene corresponde a la latitud de Jalapa, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, más adelante el contenido de este documento. Les voy a encargar que le den una leída también, porque lo vamos a utilizar pues para hacer análisis también. Recuerden que yo les dije que en este curso íbamos a ver 3 métodos: la Montea para hacer análisis, este es el Gomón, y vamos a utilizar también una herramienta digital. Bien, tenemos indicador que es un indicador solar universal, la utilidad, ¿sí? Que le podemos dar. Aquí, bueno, se describe en este documento, tanto en la investigación y análisis de asolamiento del proyecto arquitectónico, construcción del Gomón, es decir, cómo se construye. Aquí vienen los pasos, el paso a paso, ¿sí? Y análisis realizados por algunos estudiantes. Aquí, bueno, describe en este documento, bueno, que es una pieza, ¿no? Una herramienta de apoyo para los procesos de investigación práctica del análisis solar, ¿no? Y bueno, es una herramienta referida originalmente por el libro, ¿no? De ecodiseño de Fernando Tudela, ¿no? Y también por otro manual de arquitectura solar que es de Trillas, ¿sí? Que es de Ruth Lacomba, que es una compilación, ¿no? También denominada como el manual de arquitectura solar, ¿no? Y bueno, ahí también se menciona indicador universal, ¿no? Tanto en el libro del maestro Studela como en el libro de Lacomba, se mencionan estos indicadores, ¿no? Y que resultan, bueno, de utilidad, ¿no? Para hacer análisis, para hacer el análisis de una maqueta arquitectónica. Este indicador se utiliza comúnmente o se acompaña con maquetas. Adicionalmente, que tenemos, por ejemplo, el heliodón, que es otro instrumento para hacer análisis solar, ¿no? Pero que, bueno, en estos momentos, pues nos está utilizando debido a que nos encontramos en sesiones remotas, ¿sí? A distancia. Y bueno, esa es una de las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Y que nos ayudan para precisar, pues, este tipo de observaciones, de simulaciones, de asolamiento de cualquier objeto, ¿sí? Bien. Esta es la pieza, si se dan cuenta, ¿no? Les comentaba que es un pedazo de cartón que se pega el objeto, digamos, la graduación, ¿sí? Esto que ven aquí abajo, bueno, también está en una hoja tamaño carta, en la cual se imprime y de ahí se sacan todos los elementos, ¿no? Se saca la graduación que va en el centro, tenemos pues lo que es este transportador o pequeño transportador que tiene en las esquinas para generar y poder levantar, ¿sí?
lo que es la pieza o la pantalla a un ángulo de 19 grados, que es la latitud de Jalapa, ¿sí? Entonces, en una hoja que yo también les voy a compartir, se puede imprimir, ¿sí? Se imprime tamaño carta y entonces ya únicamente recortan las piezas para armar digamos, el gomón, ¿sí? Como les decía, es un cartón, ¿sí? Plano, se le pega la graduación, se hacen estos cuartos de transportador, ¿sí? Que ya viene graduado y que nos sirve para dar esta inclinación, ¿sí? Y en el centro va un palillo, ¿sí? Se le hace una perforación en el centro, se traspasa el palillo y la mayor parte, bueno, queda detrás digamos, de la pantalla y se deja una punta que salga, que es lo que va a indicar, ¿sí? Con una sombra, ¿sí? Obviamente la fecha, la trayectoria, ¿sí? La fecha y la inclinación para que nos dé eh, para que nos dé esos datos. Bien, obviamente se coloca una maqueta. Aquí trae la orientación, es decir, hacia dónde hay que orientar el gomón, ¿sí? Se orienta, se pone en la maqueta y de ahí empezamos a obtener pues esos análisis, es decir, la punta o la sombra del estilete va a arrojar una cierta fecha y va a arrojar una hora, ¿sí? A la que está haciendo está transmitiendo la sombra, ¿sí? Esto lo vamos a colocar en dirección, aquí está la orientación, dirección norte, es decir, hacia la dirección norte se va a poner, se va a orientar el gomón y de ahí con el sol que se reciba vamos a obtener la fecha y la hora, ¿sí? Entonces, y en la maqueta pues vamos a observar las sombras generadas, ¿no? Entonces vamos a saber precisamente la hora, la fecha del momento que se está analizando, ¿no? Es como un reloj, ¿no? Bien. Aquí, bueno, muestra también el tamaño del estilete. Como yo les decía, pues es un palillo que va a sobresalir del panel, de la pantalla, va a sobresalir, yo creo que 1,5 centímetros puede salir, ¿sí? Incluyendo la punta y lo demás queda por detrás. Pero bueno, para el frente o fuera del nivel de la pantalla, a lo mejor 1,5 centímetros, ¿no? Nada más queremos que salga, así como se logra ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos también los ángulos, ¿no? Aquí está ya el pequeño compás, perdón, este transportador, ¿sí? Ahí graduado, en el cual, bueno, ahí se coloca, ¿sí? Para tener una referencia del ángulo cero, ¿sí? Aquí nos explica, cuidando que el centro del transportador coincida con el eje de la superficie gráfica como se indica en la línea roja. Y ajustamos el ángulo de inclinación de la gráfica utilizando el dato de latitud de la ciudad donde se ubicará el proyecto. Y para el caso de Jalapa, la latitud es 19 grados 32 minutos, donde se puede ajustar, dice números redondos, es decir, a 20, es decir, pero debido a que no me va a dar tan, digamos, tan exacto, porque aquí no puedo medir los minutos, pero sí puedo, aquí me recomienda que puedo hacer yo un redondeo, ¿sí? A lo mejor a 20, ¿sí? A como lo está indicando aquí, ¿sí? 0 de latitud, y aquí, bueno, 19 grados. Hay 40 de latitud, 60 de latitud, 80 de latitud, ¿no? Para nuestro caso son 20, ¿sí? Es lo más cercano que podemos tener lectura en ese transportador, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna.
Bien. Entonces aquí tenemos ya un pequeño ejercicio donde, bueno, tenemos la maqueta, tenemos una base, tenemos ya la orientación que vamos a utilizar, ¿sí? Y tenemos el gomón, ¿no? Entonces ya una vez que se tiene, bueno, se coloca, se orientan, así se debe orientar con relación al norte a como esté el terreno o la casa, si es que también está orientada en esa dirección, ¿sí? Con la maqueta se coloca, se pone la orientación y se coloca el gomón, ¿sí? Y con eso podríamos verificar, por ejemplo, el accionamiento a las 8, a las 9, a las 10, hasta las 6 de la tarde, sin pues tener que hacer mayor trabajo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el estilete lo que nos va a marcar, como yo les decía, ¿no? En base a un horario que ustedes estén buscando o haciendo un trabajo de investigación, de análisis, ¿sí? Ahí se supone, ¿sí? Que la punta del palillo está indicando que es un 15 ¿sí? No, perdón, un 22 de junio a las 15 horas, ¿no? Es decir, a las 3 de la tarde, y ahí es donde nos está indicando la punta, ¿sí? En base a esa orientación, en base a esa cantidad de luz, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando en ese momento. Bien, ¿alguna duda? Ninguna. Tiene el micro silenciado. Sí, disculpe. Bueno, aquí hay otro ejemplo de una posición, por ejemplo, aquí. Entonces, tenemos la base, tenemos la maqueta, tenemos el gomón colocado en orientación a como esté el norte, según el terreno. Y de ahí, si se dan cuenta, el mismo sol nos está arrojando una sombra del estilete, dice, indicando que es un sol de 3 de la tarde, ¿sí? En un 22, sí, no, más bien es un diciembre, ¿sí? En la fecha, con una hora de 3 de la tarde, ¿sí? Es lo que nos está arrojando. Puede ser a la 1, a las 2, a las 3, 4, 5, 6, ¿no? Llega hasta las 4 de la tarde la graduación. Bien. Y aquí viceversa, es decir, en horarios de la mañana, ¿no? Por ejemplo, en horarios de la mañana tenemos ya la maqueta, tenemos una orientación, el gomón orientado a la misma orientación original, y de ahí nos está indicando un sol de las 9, ¿sí? Un sol de las 9 de la mañana, esa sería su inclinación. Si se da cuenta, esta fachada está pegando más en la fachada este, ¿sí? Un poco, incluso no hay nada de casi iluminación en la fachada principal que pudiera ser este o norte, perdón, o sur, ¿sí? No, tenemos más iluminación durante el día. Bien.
Aquí tenemos en la página número 12. Nos explica el paso a paso de la construcción, ¿no? Tenemos la hoja, tamaño carta impresa con toda la graduación. Después pegamos en un cartón, cortamos las piezas y empezamos a ensamblar. Sí, el ensamble de las piezas, recorte, hasta lograr el paso 6, que es ya el gomón pues terminado, ¿no? En base a los elementos que traía, las graduaciones, bueno, se pudo construir, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a construir un gomón y vamos a hacer, les voy a explicar, bueno, en la siguiente sesión cómo va a ser nuestro ejercicio, ¿sí? Para que ustedes puedan obtener, a partir de esta herramienta, pueden también hacer un análisis rápido ahí desde casa. Hacer un análisis rápido, ¿sí? Ok, pues, Bien, entonces, para el día de hoy, nuestro ejercicio sería, bueno, hacer los trazos que se hicieron. Ahorita lo voy a regresar. ¿Sí? Estos dos trazos del solsticio de verano y solsticio de verano a las 16 y una a las 8. Y posteriormente hacer la representación del equinoccio de primavera y del solsticio de invierno. Verán que son totalmente diferentes las sombras, aunque sean en el diferente horario. Y adicionalmente se deberá de construir el gomón, ¿sí? A base de cartón, ¿sí? Como el material de recicle pueden ustedes utilizar para poder construirlo. Y después haremos algunas eh, prácticas para ver cuál es el comportamiento de la luz o del sol en cada hora, en qué momento se empieza a mover, a cambiar. Entender las trayectorias, eso es muy importante para el análisis pues de sitio, ¿no? Es parte de nuestro análisis, el relacionamiento es parte de nuestro análisis para verificar, bueno, que se tenga pues un piso resistente, perdón, ¿cómo se llama? Poder garantizar que tengan ustedes pues un buen aislamiento hacia el interior, regulando ciertos elementos, proponiendo algunos materiales que nos permitan, bueno, poder no tener una ganancia térmica tan alta hacia el interior del espacio, seleccionar algunos otros materiales según el clima, ¿no? Espesores se pueden manejar, ¿no? A mayor espesor, pues es menos la transmisión de los rayos, ¿no? Los rayos solares. En su momento también veremos algunas especies de vegetación que nos permiten reducir, pues, estos rayos, ¿no? Entonces, bueno, queda claro lo que tenemos que hacer como ejercicio, ¿sí? Más aparte la construcción del gomón. Y ya en la otra sesión haremos algunas prácticas para ver cómo opera, cómo funciona. entonces vendría siendo los 6 trazos y el momón. Exacto. Ok, de acuerdo. Déjenme ver si deja aquí. A ver, vamos a buscar si está aquí ya.
Maestro, ¿y eso para cuándo es? Bien, esto va a ser para la próxima clase. Maestro, ¿subirá el video a Eminus? Sí, también. Gracias. Aquí ya creo que chequen si se puede descargar del chat el manual. Ustedes me dicen. Y el otro es el que es la versión, el de impresión. Es otro PDF. Sí, se pueden abrir. Sí, les digo, uno es el manual que explica prácticamente todo, ¿sí? Y el otro es la versión imprimible, que es nada más, viene en un formato carta, se imprime, se le pega el cartón, se recorta y se fabrica el gomón. Una vez que lo tengamos, bueno, ya haremos unas prácticas con alguna maqueta para poder obtener, pues, estos datos que les digo, ¿sí? Les digo, primeramente trabajamos con la Montea para hacer ciertos trazos, ciertos dibujos, ciertos análisis y ahorita vamos a empezar a trabajar con el gomón, ¿sí? Y al final vamos a trabajar con otra herramienta digital, pero mientras con, digamos, elementos análogos que nos permitan hacer análisis, ¿sí? El heliodome es otra forma de hacer análisis, sin embargo, pues ahorita por las condiciones que nos encontramos, pues no podemos asistir a ese laboratorio, ¿sí? Por eso es que estamos recurriendo a este tipo de herramientas para poder hacer nuestro análisis, tomar las decisiones y ver, bueno, pues cuáles son las herramientas disponibles para hacer análisis rápido, ¿sí? Y obtener, eh, eh, pues el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de los rayos solares en cualquier época del año, en cualquier hora, cómo se comporta, ¿sí? Y poder de ahí tomar decisiones, ¿no? ¿Cuáles? Pues a lo mejor de lo que ya hemos platicado, ¿no? Elementos arquitectónicos para reducir, elementos arquitectónicos incluso a lo mejor para captar, ¿sí? Rayos solares, ¿sí? Para reducir también pues tenemos muchos elementos arquitectónicos, incluso podemos apoyarnos con vegetación, pero sí necesitamos saber realizar este análisis, ¿sí? Saber qué es el confort térmico, ¿sí? Para los espacios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir viendo, analizando, ¿sí? Y conociendo herramientas como esta, como el Común, que es algo muy fácil, pero solamente se debe pues, de utilizar, ¿sí? De la manera correcta para hacer estos análisis. Maestro, entonces, ¿como cuántas láminas haríamos con lo que vimos hoy? Pues estas serían 3, ¿no? A ver, porque suponiendo que en un formato tabloide pues quepan estas dos, digamos, estos dos dibujos. ¿Sí? Estos dos tendríamos para el equinoccio de primavera otros dos y para el solsticio de invierno otros dos. Serían en total 3 láminas donde en cada lámina hubiera 2 dibujos, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Para que podamos cerrar aquí la sesión y bueno, ustedes continúen trabajando y ya en la próxima sesión, bueno, podamos ya hacer unas prácticas con el mismo gomón, ¿sí? Y ustedes sepan, bueno, cómo utilizar y hacer pues un ejercicio de esos también.
Pero necesitamos primero, bueno, fabricarlo y ya una vez que lo tengan, pues ya lo podemos utilizar. Un poco leer la guía y el manual para enterarse de qué se trata, cómo se construye, qué es lo que podemos obtener con ese instrumento de medición, ¿sí? Y bueno, se nos queda como pues, un conocimiento de cómo realizar un análisis solar con otros instrumentos, incluso no tan sofisticados como este, que es algo muy sencillo, ¿no? Bien, pues les decía, no sé si tengan alguna duda de lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo voy también a continuar subiendo las actividades en Eminus para que se vaya subiendo información y ahora que ya viene el reporte intersemestral, pues hacer una revisión de avance, pues más bien de avance de puntos, de calificaciones, de las evaluaciones que sean o de los ejercicios que se vayan realizando, tener ya un antecedente de un puntaje para saber cómo vamos a la mitad del periodo. Y bueno, después pues ya continuar con los otros ejercicios que vayamos a desarrollar. El ejercicio final pues es también un ejercicio muy bueno que aplica conocimientos de diseño, conocimientos de arquitectura solar, ¿sí? Ustedes tendrán que aplicar para construir o realizar ese modelo, ¿sí? O ese proyecto y bueno, con las herramientas que se van presentando en cada uno de los cursos, ¿sí? Poder conocerlas y poder pues, realizar un cierto análisis en ese ejercicio. Pero no sé si hubiera, bueno, alguna otra duda, comentario, sino para que podamos cerrar la sesión del día de hoy. La intención es que ustedes sigan trabajando con el dibujo, aprovechando el tiempo de la sesión, ¿sí? Y nos estaremos viendo la próxima clase para continuar con los ejercicios. Pues de mi parte no hay duda, profe. Ok. Bueno. Pues entonces nos veríamos el próximo martes a la misma hora para seguir trabajando ahora sí ya con las herramientas, en este caso el gomón, que es el que se va a fabricar, y hacer algunos ejercicios. Ok, maestro. Bueno, entonces cuídense mucho, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Gracias, que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego.